calle 13 en la autopista sur y la vía al llano en el kilómetro 0, mientras que en el país se registran actualmente 6 puntos de bloqueos y de concentraciones. A partir de hoy, el gremio de motociclistas se reunirán al paro de transportadores y anuncian jornadas de movilización en Bogotá. Lo mismo harán los taxistas que convocan manifestaciones en Usme, Subabosa y también en la autopista norte. En Bogotá fueron suspendidas las clases en los colegios públicos y algunos privados tendrán clases virtuales. Los funcionarios de la alcaldía trabajarán de forma remota. La gobernación de Cundinamarca informó que colegios públicos en 20 municipios no tendrán clases hoy. La Universidad de La Sabana continuará con sus clases virtuales. En Santander sigue cerrada la vía Bucaramanga-Bogotá, la carretera que conduce a la costa atlántica y la que comunica al Magdalena Medio. En Cundinamarca, en la variante Acajica que conduce a Bogotá con Zipaquirá, se mantiene el bloqueo, al igual que en la rotonda cerca de la Universidad Militar. En el departamento de Boyacá permanece bloqueada la vía entre Tunja y Bogotá en el jurisdicción del Alto del Moral, mientras que las protestas continúan en 13 municipios de esa región del país. La Cancillería prorrogó hasta el 31 de agosto de 2025 el contrato con la firma Thomas Gergan Sons para la impresión de pasaportes. El canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que la firma tendrá únicamente la expedición de las tarjetas y personalización de los pasaportes, mientras entra en operación el gobierno de Portugal como aliado de la imprenta nacional. El Consejo de Estado eligió a Luis Felipe Henao, ministro del expresidente Juan Manuel Santos, como ternado para ocupar el cargo de Procurador General. Ecopetrol confirmó que la refinería de Cartagena recibió el buque con 100.000 barriles de Jet A1 importado desde los Estados Unidos para atender el mercado de transporte aéreo en el país. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, anunció que el Clan del Golfo quiere tomarse la ciudad de Quibdó utilizando prácticas brutales de terrorismo como ametrallamientos indiscriminados y amenazas a la población civil. Durante un debate de control político en el Senado, el comisionado de paz le dijo al ELN que la puerta del diálogo no se abre volando oleoductos y asesinando a miembros de la fuerza pública, sino mostrando gestos de paz. En las últimas horas, el ELN atentó nuevamente contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas. El ataque se produjo contra la infraestructura, esta vez a la altura de la vereda Cañaguata del municipio de Cubará, en el departamento de Boyacá. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Estás escuchando Mañanas Blue. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos para quienes despiertan a esta hora. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer turbulento por cuenta de que hay bloqueos, ya 13 puntos bloqueados esta mañana en Bogotá. Va a ser un miércoles, hoy es 4 de septiembre, muy difícil, millones de niños por todo el país sin clases y amenaza en Bogotá también con el tema de las basuras, porque claro, no pueden entrar los camiones, los que transportan las basuras a los rellenos. Y eso quiere decir amenaza sanitaria en Bogotá. Les contamos también a esta hora temas de conversación, lo viral, lo más importante en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Redes sociales que amanecen hablando de un evento para el que faltan muchos meses, pero que ya es tendencia. FEP 2025, Festival Estéreo Picnic 2025. Porque ¿Qué va a ser? Se reveló el cartel. Presentaron el listado de los artistas que van a estar en este evento en Bogotá, 27, 28, 29 y 30 de marzo. Entre los nombres más comentados en redes sociales, obviamente a quien escuchamos le gusta. Justin Timberlake es una de las personas de los artistas que va a estar en este festival. Me gusta más, por ejemplo, Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, que está ahí, incluso es el primer nombre en el cartel, pero también aparece Molin Link, también aparece, ¿sabe quién? Gali Galiano, que causa muchos comentarios por estar en ese cartel. Es que el Estéreo Picnic no es solo rumba de rock para muchachos. No, también tiene unos clásicos. Allá se ha presentado Fruco, allá se presentó Alcia Costa. Se presentó Nietzsche. Han ido muchos artistas. No me sorprende tampoco, es que sea muy diferente a lo de años anteriores. Y mezclan esto, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo y un poquito de Gali Danny Ocean también está en ese cartel y hay un nombre que se Danny roba Ocean las es el miradas. venezolano, ¿no? Sí, y hay un nombre que se roba las miradas. Si le hablo de Capo,
¿Sabe de quién le estoy hablando? No tengo la más mínima idea de quién es Pero Capo. si le digo que escuche esto, le aseguro que en redes sociales usted sabe quién es Capo. ¿No? Flaca, vos sos hermosa, ¿no? Que es el artista revelación en TikTok por esa mezcla de género urbano con un poquito de caribe, de reggae, y está incluido Capo, en la lista. ¿colombiano? Sí, colombiano. Capo, que también estará ahí, y ahí esos nombres pues dan de qué hablar. Mucho gusto, Capo. Se lo presento. Téngalo en el radar, que va a ser un fenómeno muy parecido al de su amigo el Fercho. Así que por eso Capo también es tendencia. Pero Néstor, no solo estos temas son conversación en redes sociales, también es muy fuerte la tendencia, claro, alrededor de la Selección Colombia por el partido de anoche. Ya les voy a contar, celebrando con las mujeres de la Selección Colombia. Sufridito, pero ganamos 1-0. Le ganamos a la selección de Camerún. Es tendencia también Camerún, por eso se repite el gol y los aplausos para las nuestras, la Selección Colombia femenina en este Mundial Sub-20. Y por último, claro, cómo no, la gran tendencia, Néstor, es numeral paro camionero, numeral ACPM, numeral Duque, el expresidente, por el trino del presidente Petro ayer al mediodía diciendo que esto es culpa de ese subsidio a los precios del ACPM que no se debió dar, y que el irresponsable en su momento fue el gobierno anterior por dejar ese hueco. Por eso también es tendencia Duque, y el numeral paro camionero es tendencia en Facebook, en Twitter y en TikTok, para mostrar cómo la gente está llegando a trabajar. Hay videos de gente caminando, en bicicleta. Los ríos humanos de ayer en la tarde eran francamente desconsoladores. Las 5:38, le pueden seguir echando la culpa al gobierno anterior. Este gobierno lleva en el poder 2 años y pico. Si la culpa es del gobierno anterior, esa decisión se tomó hace 4 años. Claro. ¿Por qué no la desmontaron cuando llegaron al poder? Es decir, o porque la promesa de campaña, porque la campaña era no se suba el precio del peaje ni de la CPM. Suponiendo que en la época de pandemia estuvo mal congelar precios. Sí. ¿Por qué no tomaron las decisiones? Hay un punto en el que van a tener que dejar el espejo retrovisor. Ya viene el tema de transporte, ya viene el tema de camioneros. Hay novedades en Bogotá porque hoy se suman taxistas. Pero antes, con el gol de Jessica Muñoz, que es la paisa que entró de suplente y le dio el triunfo anoche de la Selección Colombia. Le ganamos a Camerún y clasificamos ya a la siguiente etapa. Juan David Rivera. Néstor, buenos días. Colombia ya está en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20. Ayer la selección le ganó 1-0 a Camerún y a falta de una fecha aseguró su presencia en la próxima ronda del torneo. Ayer en el Campín la selección salió a la cancha con un cambio obligado, pues Carla Biancha, a causa de una fractura de clavícula, es baja para el resto del Mundial y en su lugar salió Maite López. La selección de Carlos Paniagua jugó un partido inteligente, y es que mientras Camerún propuso un juego físico y fuerte, la selección optó por no entrar en ese juego y por el contrario trató de evitar los duelos y los mano a manos con las africanas. En el primer tiempo no se vio un gran partido, pues ambos equipos no lograron descifrar cómo hacerle daño al rival. Sin embargo, en la segunda mitad, el partido cambió, y es que Camerún pegó mucho, hizo muchas faltas, y por el contrario, Colombia se adueñó del balón e impuso el ritmo. El gol llegó en esa segunda mitad al minuto 68 y lo anotó Jessica Muñoz de cabeza tras un centro de Gabriela Rodríguez. La llanera celebró con lágrimas en los ojos y fue escogida como la mejor del partido. Sobre ella habló Carlos Paniagua, el técnico nacional. Sí, gracias a Dios, en otra pelota quieta, en las ABP a favor, y bueno, y tuvo el segundo también, ante un buen filtro de Linda Caicedo. En el otro partido del grupo A, México derrotó 2-0 a Australia, por lo que el grupo está de la siguiente manera: primero Colombia con 6 puntos, segundo México con 4 unidades, tercero Camerún con 1 punto y Australia su última sin sumar. El próximo partido de Colombia será el viernes a las 5 de la tarde cuando juegue contra México en Medellín. Esto para definir quién terminará de líder del grupo. Juan David Rivera, Blue Radio. Y se va la selección entonces del Campín en Bogotá, van para el Atanasio Girardot en Medellín. Faltan 20 minutos para las 6 de la mañana en Bogotá. A propósito, hoy es día de problema sanitario porque los camiones no están pudiendo llegar al relleno Doña Juana por cuenta del paro de camioneros. Hay retrasos ya hasta anoche, eran de 10 horas que seguramente se van a agravar en el tema de recolección de basuras. El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán. Pues mira, ayer tuvimos una problemática desde ayer con este tema por la dificultad que tuvieron algunos vehículos de llegar al relleno Doña Juana. Se han afectado cerca de 80 rutas, tenemos algunos casos hasta 8 horas de retraso. Entonces nosotros sí hacemos un llamado a quienes están liderando este paro en los diferentes puntos, particularmente obviamente en la zona alrededor del relleno Doña Juana, para que permitamos
garantizar que pueda seguir operando el sistema de recolección de basura y llevar obviamente a la disposición final, porque si no podemos tener una situación en Bogotá, miles, millones de niños por todo el país también están hoy en tema virtualidad. Si los colegios están en zonas bloqueadas, decidieron que haya clases no presenciales a partir de hoy, que es en Bogotá, colegios públicos y privados, prácticamente de toda la ciudad, pero también en Bucaramanga, 20 municipios del departamento de Cundinamarca, 15 colegios en Cúcuta, y así por todo el país, tomando la decisión dependiendo de los bloqueos. La secretaria de Educación en Bogotá, Isabel Segovia. Eso es una decisión compleja, sabemos que los niños están teniendo interrupciones en sus procesos de aprendizaje, tienen sus posibilidades de alimentación en los colegios y de cuidado, y los padres de familia y acudientes pues tienen que hacer trabajo adicional para coordinar dónde dejar y cómo cuidar a sus hijos. Nos vimos forzados a tomar esta decisión, pero queremos realmente hacer un llamado. Y ya comienzan también los efectos en el tema de alimentos. Muchos que vienen desde la despensa de Colombia, que son los llanos orientales, bloqueados porque no hay salida ni desde Bogotá ni desde Villavicencio. Allí se encuentra en Villavicencio Carlos Andrés Pérez. Néstor, muy buenos días. Mientras los transportadores protestan exigiendo lo que para ellos es justo, el comercio, los agricultores, el sector turístico y otros gremios en el Meta ya empiezan a hacer cuentas de las pérdidas que les provoca una vez más el cierre total de la vía al llano. Jorge Arango, director de Fenalco Meta, habló al respecto. Más de 60.000 millones en pérdidas diarias por cada día de cierre de la carretera es pues el saldo que deja este paro de transportadores, muchos sectores atados, todo lo que es el sector agropecuario, principalmente en ganadería, en palma, en frutales, en arroz, pero también uno de los sectores más importantes para la economía del departamento, como lo es el de alojamientos, el de turismo y actividades comerciales. Los transportadores hoy se alistan para un nuevo día de protestas y cierre. Aseguran estar muy cómodos allí instalados en Llano Lindo y cada día, la verdad, les llegan más provisiones. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Carlos Andrés, y en la frontera con Ecuador, este aumento de precios de combustible lo que va a producir es aumento del contrabando de esa gasolina y de ese diésel que viene desde Ecuador. Sobre el tema, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. La decisión del gobierno nacional le implica diálogos con los camioneros. Lo único que yo he puesto en el contexto de esa agenda es que el diferencial de precio de la CPM entre el Ecuador y Colombia, y en especial Nariño, va a ser casi del 50% del precio, y eso nos puede abrir unas condiciones de 43 minutos. El presidente Petro aprovecha este desencuentro con los camioneros, o choque mejor, para decirlo claramente, con los camioneros, para hacer algo de política. Dice que hay diferentes clases de camioneros, los grandes y los pequeños, que él quiere defender a los pequeños. Se prepara el petrismo, porque dice que esto que está pasando con los camioneros es un golpe de Estado, que es la teoría del presidente Petro. El que hizo paros, ahora se los están haciendo y ahora lo ven como un golpe de Estado. El presidente de la CUT, don Fabio Arias. La CUT, la CGT, las confederaciones de pensionados, CDP y CPC y la Coordinadora Nacional por el Cambio, consideramos absolutamente innecesario e inconveniente el paro camionero que se está desarrollando porque no atiende las necesidades reales del país. Y en ese sentido no dudamos en decir que este paro nacional, convocado por los grandes transportadores y los grandes operadores de carga, y adicionalmente el uribismo. La verdad, eso no es cierto, ni el uribismo ni los grandes transportadores. Aquí hay pequeños transportadores, gente que tiene un camión cuya familia, cuya vida depende de 1, 2 camiones, que están metidos en eso porque se le están subiendo los costos de una manera insostenible para ellos. Ahora, claro, el efecto es en lo que ellos transportan. El presidente de los agricultores, de la Sociedad de Agricultores, Jorge Bedoya. Y usted ya mira en las plazas mayoristas cómo empiezan a subir los precios de productos como la habichuela y la lechuga en Bogotá, la mora, la zanahoria, en Cabaza, en el Valle, la cebolla junca, y en general muchos 5 de la mañana, 45 minutos. Hoy los taxistas, o un sector de ellos, y un sector de los motociclistas se va a sumar al paro de camioneros en varias ciudades. Javier Segura.
Sí, Néstor, buenos días. El gremio de los taxistas se suma al paro camionero desde ese miércoles a las 6 de la mañana, dentro de pocos minutos, mediante concentraciones en Usme, en Bosa, en Suba y en Autopista Norte. No se descarta que intenten bloquear vías como la calle 26 hacia el aeropuerto internacional, porque ese ha sido uno de los objetivos más importantes en las manifestaciones de taxistas en Bogotá. Se espera que 20.000 taxis se tomen los puntos más críticos de la capital y sobre las 8 de la mañana se concentren frente al Ministerio de Transporte, donde se adelanta un PMU permanente. Escuchamos a Manuel Gil, líder de los taxistas, confirmando su participación en el paro camionero. Les informamos que acabamos de terminar una reunión virtual que se llevó a cabo a partir de las 8 de la noche, donde se define a partir del día de mañana, miércoles 4 de septiembre, entrar a participar en estas movilizaciones que Néstor, la decisión se tomó debido a que, según los taxistas, el gobierno les incumplió con la regulación del precio de la gasolina y no se ha logrado avances importantes para detener el transporte legal a través de plataformas digitales. Así lo anuncia Freddy Contreras, otro de los líderes de los taxistas. El gobierno nacional no nos cumplió, o sea, los 100.000 pesos de la supuesta bonificación, el supuesto bono de la gasolina, eso no lo gastamos en una sola tanqueada y no, nada con el tema de la ilegalidad a nivel nacional. Pensamos que es una tomadera de pelo a largo plazo, porque... Néstor, este paro ha traído diversas historias de personas atrapadas por las congestiones que ha generado, por ejemplo, el bloqueo anoche en la vía Choachí, Bogotá, a la altura del kilómetro 11. Allí un grupo de turistas franceses quedó atrapado, o perdieron los vuelos que tenían programados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y Alexis Chafrán nos contó así su experiencia en medio de este paro camionero en la vía entre Choachí y Bogotá. Desde las 6 de la noche estamos bloqueados aquí, más de cientos de carros. Lo problema es que hay como 7, 8 mulas por acá bloqueando la ruta y no dejan pasar a nadie, así que es terrible. Hasta el momento, Néstor, varios sectores de transporte han decidido unirse a las protestas, incluyendo, por supuesto, los camioneros. Se sumaron los volqueteros, los conductores de servicios especiales, los moteros y también los buses de servicio público, Néstor. Javier, gracias. Claro, lo que pasa es que hay cortes en las carreteras, hay bloqueos y eso incomunica. El caso del señor francés en Choachí es apenas uno de los muchos que hay de colombianos. Esta mañana Norte de Santander está incomunicado. Hay bloqueos también graves en este momento en el departamento del Tolima. En Ibagué, Fernando González. Néstor, muy buenos días. La tensa calma que se vive hasta ahora en las vías del departamento del Tolima es latente. Los conductores continúan en las vías en espera de una pronta solución. De no darse, cerrarán definitivamente esta vía. Ibagué, Cajamarca, Alto de la Línea. Miguel Bermúdez, director operativo de tránsito en el Tolima, relata en Blue Radio cómo se vivió la jornada de ayer. De manera puntual, hemos visto cómo se ve afectada la vía que comunica Ibagué con Cajamarca, y lo cual ocasionó serios problemas de movilidad en la conectividad del departamento del Tolima con el Quindío. La doble calzada de Ibagué hacia el Espinal, la cual generó cierres parciales, generó también problemas de movilidad. Pérdidas se registraron entre los comerciantes de la vía. María Pinzón, vendedora en carretera. Demasiado nos afecta, porque el gremio camionero es el que nos da el sustento de diario vivir. A nosotros, los venteros de la carretera, claro, son una bendición para nosotros. Que no haya gremio camionero y no haya transportadores, total, no hay trabajo. Carlos Puente es un transportador que se a su paso por el municipio de Cajamarca y explica cómo están las vías con los pasos restringidos. De Cali voy hacia Bogotá. No, bloqueo demoró un ratico aquí en Cajamarca, no más, como unos 40 minutos ahí. De resto no, nada más. Muy duro porque ya se incrementó mucho los gastos. A esta hora de la mañana no se registran bloqueos en las vías del Tolima. En Ibagué, Fernando González, Blue Radio. Gracias, Fernando. 5:49. Hay una noticia de última hora. Atención, una amenaza terrorista esta madrugada en Cali. Lina Vera. Néstor, buenos días. A esta hora se habla de una posible desactivación de un carro con explosivos en el barrio Ciudad Córdoba, en el oriente de Cali. Un grupo especial de antiexplosivos se encuentra en la zona, que ya está acordonada para verificar si hay presencia de estos elementos. Por el momento las autoridades no se han pronunciado sobre esta situación. Estamos a la espera. La comunidad a esta hora se encuentra atemorizada, pues recordemos que meses atrás en este mismo barrio se encontraron vallas instaladas de grupos armados en diferentes puntos de la zona. Los habitantes de las residencias que están cerca de este vehículo han sido evacuadas hasta que se descarte la presencia de estos explosivos. Estamos entonces pendientes de esta noticia en desarrollo. Cali amanece hoy con 20 grados de temperatura, tiempo seco en la capital del Valle.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, atención, Rusia está lanzando esta mañana misiles en Ucrania. Van 13 misiles, 29 drones, en una nueva escalada en la guerra entre el invasor y las víctimas. Los ucranianos, nos cuenta desde Europa Enrique Rodríguez. En efecto, Néstor, buenos días. Y las víctimas vuelven a ser los ucranianos, los heridos, evidentemente, pero particularmente las 7 personas, 3 de ellas niños, que han muerto en la ciudad occidental de Leópolis, según el alcalde de esa ciudad, durante una nueva oleada de ataques que ha tenido lugar a lo largo de toda la noche. Las defensas aéreas ucranianas han logrado derribar 22 drones, 4 misiles de crucero y 3 misiles Iskander, los de fabricación norcoreana. Rusia sigue lanzando ataques incesantemente en los últimos días. Los primeros objetivos fueron el sistema energético y otro tipo de infraestructura, y en las últimas horas se han centrado en los objetivos civiles. Sin embargo, el ataque más duro que ha sufrido Ucrania se produjo hace al menos 24 horas, en un ataque donde murieron 53 personas que estaban en el Instituto Militar de Comunicaciones. Se supone que eran militares que estaban allí recibiendo formación. Ese era el principal objetivo de los misiles rusos, que no solo afectaron a ese centro educativo, sino que también a un hospital anexo en el que murieron también varias personas. El presidente Volodymyr Zelensky ha criticado duramente ese ataque en las últimas horas, Néstor. Enrique, gracias. Esta mañana, a propósito, en el mundo se está cayendo, está colapsando una empresa, Nvidia se llama, tal vez no la más conocida, pero una de las más grandes e importantes del planeta. Fabrica semiconductores. Es posible que su celular, que su tableta, que su computador tenga conductores de esta empresa, y la caída de Nvidia está arrastrando la economía mundial. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Nvidia, Néstor, es una compañía crucial en el desarrollo de la inteligencia artificial, y algunos analistas están diciendo que hay una pérdida de confianza en lo que puede hacer la inteligencia artificial y por eso se está cayendo. Esta empresa creció, duplicó su valor el año pasado y ahora está cayendo 11,30%, y eso está arrastrando los mercados de todo el mundo y también los grupos tecnológicos en todo el mundo. El Nikkei de Tokio cayó 4,24%, en Corea la bolsa cayó 3,15%, Taiwán 4,52%, y todas las bolsas europeas en este minuto están en rojo. ¿Por qué está cayendo el valor de Nvidia? Dos razones. Una, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió una investigación antimonopolio. Está evaluando si Nvidia está utilizando su poder como principal proveedor de chips de inteligencia artificial para centros de datos para perjudicar a sus rivales. Esa es una razón. La otra razón, Néstor, es una decisión tomada por China. Estados Unidos no le vende semiconductores a China, y China produce elementos esenciales para construirlos. El galio y el germanio. Es el productor del 60% mundial de galio y del 98% mundial de germanio. Y como no le facilitan los semiconductores, tampoco está facilitando. Ha cerrado la venta, la exportación de esos elementos básicos, Néstor. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 54 minutos. Anuncia el canciller Murillo que finalmente Portugal, cuyo embajador, el embajador de Colombia en Lisboa, José Fernando Bautista, murió hace apenas 2 semanas. Portugal será el encargado, el socio estratégico, para elaborar el nuevo modelo de pasaportes en Colombia cuando se termine el contrato, si algún día se termina, con Thomas Gregg & Sons, que debe ser septiembre del año entrante. Asumirá ahí la imprenta nacional, y ahí es donde viene la mano de Portugal, que anunció una donación y va a reemplazar con su conocimiento a la empresa colombiana. Lo anuncia el canciller Luis Gilberto Murillo. Empezamos e invitamos a unos países. De esos países, 5 presentaron propuestas de un paquete de cooperación. Bajo los criterios que establecimos de que se le dejara infraestructura al país y pasara a manejarse por el Estado, nosotros, precisamente en el cierre de ese proceso, escogimos la propuesta que presentó el gobierno de Portugal porque es la más adecuada para lo que queremos hacer. Quiere decir, desde septiembre del año entrante, Portugal, con su tecnología, con su plata, va a recibir los datos de Colombia, de todos los colombianos, y participará en la elaboración de los pasaportes. Digo, desde septiembre del año entrante. Hasta septiembre ya encontraron también un mecanismo para que se quede Thomas Gregg & Sons. Andrés Carmona.
Néstor, buenos días. Tras casi 2 años de incertidumbre y de un pleito jurídico entre el gobierno colombiano y la firma Thomas Gregg & Sons, en las últimas horas se alcanzó un acuerdo para que esta firma haga parte de la etapa de transición en el nuevo modelo de expedición de pasaportes que tendrá como entidad central la Imprenta Nacional, con asesoramiento y acompañamiento del gobierno de Portugal como aliado estratégico. Así lo confirmó el canciller Luis Gilberto Murillo durante una sesión de debate de control político en la plenaria del Senado. Para el citante del debate, el senador conservador Nicolás Echeverry, la presencia de Portugal deja más dudas que certezas, ya que allí hay intereses del ex canciller Álvaro Leiva. Participó una firma de Portugal, ahí sí hay sospecha que coincide con muchas de las decisiones que se dieron en las emisoras de este país, donde denunciaron reuniones de un hijo del canciller. El hijo del canciller es Jorge Leiva, el ex canciller es Álvaro Leiva, y Leiva iba a visitar al embajador Bautista a Lisboa, y ahí se ve la mano de Leiva otra vez. Las 5:56, ahora la noticia económica de este día miércoles, Víctor. Néstor, buenos días. Varias reacciones frente a los anuncios hechos ayer aquí en Mañanas Blue por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sobre la reforma tributaria. Ante el artículo que le pondrá IVA a las apuestas en línea, Fecoljuegos dice que este impuesto haría inviable al sector de los juegos de suerte y azar online. Esto porque las 15 plataformas deportivas legales funcionan con un esquema de altos costos e inversiones intensivas en tecnología, y porque ya se tributa cerca del 20% en derechos de explotación que van para la salud, además de otros impuestos como el de la renta. Para el gremio, un nuevo tributo pondría en riesgo los empleos de 150.000 personas y el aporte de 400.000 millones de pesos para el sector de la salud. Entre tanto, la Cámara Automotriz de la ANDI ve como positiva la propuesta de subir el IVA del 5 al 19% para los vehículos híbridos e invita al país a discutir esta medida, ya que no cobrarlo representa un costo fiscal relevante versus el beneficio real en términos ambientales que se obtiene, ya que la mayor cantidad de híbridos vendidos son ligeros, que no reducen mucho las emisiones y de hecho emiten todos los días porque no tienen pico y placa en la mayoría de las ciudades. Así que pensando en la transición energética, la ANDI pide discutir la medida para beneficiar realmente a los vehículos más limpios como los eléctricos. Así que apoyos y rechazos reciben algunos puntos de la ley de financiamiento que se radicará ante el Congreso. Víctor Grosso, datafx.com. Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, un día miércoles muy movido ya en Bogotá y en algunas de las principales ciudades del país. Comenzaron ya los bloqueos aquí en Bogotá. Hay 13 puntos en donde están los camioneros desde muy temprano esta madrugada. Una situación más grave porque anoche los camioneros rechazaron la última propuesta del gobierno, una propuesta inesperada de congelar la tarifa del diésel, de dejarla en 11.600, dejar vigente el aumento del fin de semana, que fue de casi 2.000 pesos, y no hacer los incrementos o estudiar los incrementos que están previstos para el año entrante, con los cuales el gobierno intenta llevar el diésel por encima de 15.000 pesos el galón. Los camioneros le dijeron no a esa propuesta que planteó en la reunión, terminó a las 9 de la noche anoche, la ministra de Transporte María Constanza García, y dicen lo único que sirve es que el gobierno revoque el decreto que aumentó el precio de los combustibles desde el fin de semana pasado. Producto de ese desencuentro, la situación hoy miércoles parece peor que ayer. Los bloqueos de esta madrugada, 13 en total, son, por ejemplo, en la avenida Boyacá con calle 66, en el kilómetro 0 de la vía al Llano, otra vez cerrada, en la Caracas con Novena, en la Usme, al frente del Portal del Tunal, en la Caracas Sur, en la estación de San Mateo, que queda también en Bosa, en la autopista sur, y en la avenida Boyacá con la 38C, frente a la vieja sede de Colmotores, cerrado todo. Pero también hay problemas de movilidad en el noroccidente de Bogotá, en donde desde muy temprano los camioneros están ya llegando. Y a esos camioneros hoy se suman en diferentes partes del país, inclusive Bogotá o Barranquilla o Cali o Medellín, se suman taxistas, se suman motociclistas. Así que la situación va a ser particularmente hoy más grave. Esta mañana, fuera de todo, ya se siente en Bogotá el tema sanitario. Hay crisis en la recolección de basuras porque los camiones se están demorando hasta 10 horas en llegar a Doña Juana, que es el relleno sanitario, obviamente por el bloqueo de los transportadores de carga. Y hay problemas también en la recolección de basura en Cúcuta, crisis también en educación para millones de niños que, como si estuviéramos en pandemia, no pueden ir hoy a los colegios. Tienen clases virtuales en colegios públicos en Bogotá, colegios privados en Bogotá, colegios públicos en Cundinamarca, en Bucaramanga, en todas partes del país decidieron la virtualidad por temor a que esto se crezca en algún momento. La verdad ha sido, lo de los camioneros, un paro de camiones sin problemas de orden público de momento. Pero metidos motociclistas, creciéndose ahora también con taxistas, la situación es impredecible. La ANDI le está recomendando a las empresas que ordenen también teletrabajo. Hay teletrabajo para los trabajadores del distrito. Y hay crisis en el sector de alimentos en Corabastos, que sigue siendo la plaza de alimentos, la gran central de abastos en todo el país. Entraron 30% menos de camiones y empiezan a subir desde hoy precios de frutas y verduras, que es la consecuencia inevitable. Esta mañana los bloqueos son activos en 5 departamentos, Cundinamarca, Santander, Meta, Cesar y Nariño, y el panorama se va a complicar el día de hoy, seguramente en la medida en que pasen las horas. Una situación caótica que produjo escenas terribles, ríos humanos de personas ayer en la tarde que en las grandes ciudades, Bogotá por ejemplo, no podían regresar a sus casas porque no había simplemente sistema de transporte público. Y seguramente vamos a repetir eso hoy. Están lejísimos gobierno y camioneros. Para quienes llegan a esta hora, les repito, la última propuesta del gobierno fue congelar el precio del diésel, propuesta que rechazaron los camioneros. El presidente Petro dice que no va a permitir que pase lo que está pasando, que es bloqueo en el país, y él, a diferencia de otros analistas, está en el tema de que hay unos transportadores grandes contra quienes son las medidas y otros pequeños a quienes él intenta proteger. La tesis del presidente es que solo los grandes camioneros se benefician del subsidio al combustible porque lo recuperan vía flete, como si los que estuvieran en las calles, y ustedes seguramente han escuchado los testimonios, no fueran todos, grandes y pequeños,
que están protestando porque al final de cuentas el precio del diésel es para todos. Y dice el presidente que si no se quita el subsidio a los combustibles se va a quebrar Ecopetrol. Bienvenidos, ya les vamos a contar por supuesto de la situación del paro, del panorama de cómo pinta este día miércoles, pero hay otras noticias. Les contaré del acuerdo que anuncia el canciller Luis Gilberto Murillo con Thomas Gregan Sons, que seguirá elaborando los pasaportes hasta agosto del año entrante, y a partir de septiembre asume la imprenta nacional en asocio con Portugal, que es el país escogido. Portugal, que como aliado de la imprenta nacional heredará el contrato de Thomas Gregan Sons. El gobierno cambia una firma privada por algo público con un gobierno extranjero que va a manejar los datos de todos los colombianos. Lo revela el canciller en un debate de control político en el Senado, en el que terminó agarrado con el senador Miguel Uribe de la oposición, el canciller pidiéndole respeto. A propósito del canciller, hoy debe ser la esperada llamada con el presidente Petro, con Lula de Brasil, con López Obrador de México y con el dictador Nicolás Maduro. Los 4 de izquierda intentando alguna salida, hasta los de izquierda, Lula y Petro, inconformes. En un tibio comunicado de Colombia expresan esa inconformidad sobre la detención ordenada por la dictadura contra Edmundo González, que no se ha hecho efectiva. Maduro sabe que cambiará la percepción de algunos de sus aliados en caso de que detenga a quien ganó las elecciones el 28 de julio pasado. Y en segundo, la historia de la Procuraduría, sobre la cual hay novedades. Se abre una puja, ya el Consejo de Estado eligió al exministro Luis Felipe Henao. Falta el ternado de la Corte Suprema de Justicia y el del presidente Petro, de quien les contaré en segundos quién es el elegido. Ya hay pistas o ya hay certezas de cómo el presidente se va a mover para evitar que le quiten a un candidato a la Procuraduría. 6-7 minutos, un gusto saludarlos. Hoy es miércoles 4 de septiembre. Es día de paro, pero también es día de sol, de optimismo. La temperatura en Bogotá, 11 grados centígrados. De momento, tiempo seco en la ciudad. Los aeropuertos operan por fortuna con normalidad. Les contaré las historias de quienes están atrapados y que no pueden regresar o no pueden llegar a sus destinos. Lo más importante en el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Generar un acuerdo de que no habrán otros incrementos en el corto plazo hasta tanto no demos una discusión en los términos que le estamos manifestando. No hay acuerdo porque las bases no aceptaron la propuesta que hizo la ministra de Transporte. El paro camionero y los bloqueos se mantienen en Bogotá y en todo el país. Los transportadores no aceptaron la oferta del gobierno del presidente Gustavo Petro de mantener solo el incremento de 1.904 pesos que se hizo la semana pasada para el galón de ACPM y anunciaron que van a llegar más camioneros a bloquear las vías en la capital del país. Portal de Suba, va a haber un mierdero. Apoyen. Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscargue, quien estuvo en la reunión, responsabilizó al presidente Petro de que los bloqueos se mantengan en el país. Señor presidente, no permita que el pueblo siga sufriendo. Si usted dice que esta medida la toma en beneficio de los más pobres, pues piense en ellos y piense en los 50 millones de colombianos que están pendientes de que el presidente, con responsabilidad, tome las mejores decisiones para el beneficio del país. El presidente Gustavo Petro afirmó que sí existe un subsidio diferencial al ACPM, sosteniendo que las grandes empresas pueden trasladar ese costo directamente al flete, mientras que los pequeños camioneros no lo pueden hacer, lo que afecta sus ingresos. Propuso reformar la política de fletes como una prioridad para el Ministerio de Transporte. Lo respalda el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien condicionó el diálogo con los camioneros. Vamos a solicitarles, además, para mantener ese diálogo y avanzar en las conversaciones, que no se afecte el derecho a la movilidad de la mayoría de los colombianos. Miles de habitantes de Bogotá tuvieron que caminar kilómetros para cumplir con sus compromisos. Toca caminar porque ¿qué hacemos? Más afectados somos nosotros, lo de la comunidad, que no tenemos nada que ver con eso. Si ves, desde ayer estamos en este paro. Los estudiantes quedaron atrapados en varias vías por cuenta de los bloqueos, mientras los adultos mayores, los niños con problemas de salud se quejaron por la falta de solidaridad de los manifestantes. No hay transporte. Le solucionan algo a ellos, pero a nosotros no nos perjudica.
perjudiquen. Salí a las 3:30, estaré llegando para allá a las 8, 8:30. Se les dijo a los señores que están haciendo la inmovilización que nos colaboraran porque teníamos el bebé sin comer y nos dijo que pues a ellos no les importaba. En Santander está cerrada la vía entre Bucaramanga y Bogotá, la carretera que conduce a la costa Caribe y la que lleva al Magdalena Medio. Ya llevamos más de 24 horas en el bus. Venía una señora, la tuvieron que sacar de urgencia porque venía embarazada y prácticamente parió en el bus. En Boyacá permanece bloqueada la vía entre Tunja y Bogotá a la altura del Alto del Moral. Entre el día de ayer y hoy se ha perdido mucha cantidad de leche. Ese es el sustento de nosotros los campesinos. Ese es el sustento de los ganaderos, señor gobierno nacional. En la vía Llano, atención, están bloqueados los sectores de Lubal y de Llano Lindo. También congestión en el sector de Conquistadores en Villavo. Y en Bogotá van más de 24 horas de bloqueos que han colapsado el sistema de Transmilenio y las principales troncales y estaciones. Dice la empresa que son más de 1.500.000 los afectados en estos 2 días de paro y para hoy se esperan nuevos retrasos en el sistema. Pues toca ya saltar abajo porque también está bloqueado el túnel, me parece. Entonces toca tirar infantería. Y por esto la alcaldía de Bogotá suspendió las clases en todos los colegios públicos de la ciudad durante este miércoles y hay alerta sanitaria porque los carros de basura no están llegando al relleno Doña Juana, según alertó el alcalde Carlos Fernando Galán. Y le pedimos permitir, por ejemplo, la misión médica, que las ambulancias puedan movilizarse por la ciudad. También el tema de recolección, obviamente, de basura, porque si no logramos eventualmente resolver este problema, podemos llegar a tener una afectación sanitaria compleja para la ciudad. Pero la situación se va a complicar. Para hoy también están convocando movilizaciones y bloqueos los motociclistas de Bogotá. Miércoles 4 de septiembre, entrar a participar en estas movilizaciones que están organizando los señores camioneros. Lo mismo harán los taxistas que convocaron a manifestaciones en Usme, Suba, Bosa y Autopista Norte en Bogotá. A esta hora, en el sector de Siberia se presentan manifestaciones, personas quemando llantas y obstruyendo la vía usando busetas en la vía Siberia-Funza. Escogimos la propuesta que presentó el gobierno de Portugal porque es la más adecuada para lo que queremos hacer. Colombia aceptó la propuesta del gobierno de Portugal para ser el socio estratégico en el nuevo modelo de expedición de pasaportes a partir de 2025. El modelo de 3 fases comenzará el próximo 3 de octubre con un periodo de transición en el que seguirá operando la firma Thomas Gregan Sons. El canciller Luis Gilberto Murillo. Se va a iniciar ese proceso de empalme que ya a partir del 3 de octubre, por ejemplo, el manejo de los datos va a estar a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y allí en el Senado de la República también se registró un enfrentamiento entre el senador Miguel Uribe y el canciller Luis Gilberto Murillo. Es una falta de respeto que el canciller diga que va a contestar por escrito. La esencia de un debate de control político es responderle a los congresistas. Es una vergüenza que venga a decir que es que por escrito responde. ¿Cuántos días hay que esperar las respuestas? Simplemente para resaltar que yo no he respetado a nadie. Quiero decirle eso, respéteme. En la vía que conduce de Barbosa a Anorí en Antioquia fueron capturados 4 disidentes de las FARC que se movilizaban en camionetas de la UNP. Estas 4 personas tenían orden de captura vigente. Sin embargo, el presidente Petro firmó la resolución que nombra a estas personas gestoras de paz y podrán salir de la cárcel. Al mismo tiempo, y mientras esto sucedía, el comisionado de paz, Oti Patiño, revelaba que el Clan del Golfo trata en este momento de tomarse la capital del Chocó. No es cosa menor y lo está haciendo asesinando, creando el temor o apoderándose allí de las bandas donde operan. En su debate de control político en el Senado, Patiño también le envió un mensaje al ELN. Y el gobierno está absolutamente dispuesto a, si ellos encuentran esa salida, inmediatamente abrir las puertas, pero desde luego eso no lo pueden abrir volando oleoductos y desde luego matando gente de la fuerza pública. Hace pocos minutos las autoridades de Cali confirmaron que fue desactivado un carro con explosivos en el oriente de la ciudad, en el barrio Ciudad Córdoba. Las primeras hipótesis hablan de un atentado en contra de la fuerza pública. La comunidad tuvo que ser evacuada de la zona. El Consejo de Estado eligió a Luis Felipe Henao, exministro del presidente Juan Manuel Santos, como ternado para ocupar el cargo de procurador general. En un comunicado conjunto con Brasil, la Cancillería colombiana advirtió que la orden de captura contra el líder opositor Edmundo González dificulta encontrar una solución pacífica a la crisis de Venezuela. Ambos gobiernos se declararon preocupados e insistieron en que la medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el gobierno venezolano bajo los acuerdos de Barbados. Habla el canciller Luis Gilberto Murillo. Se requiere avanzar en soluciones
que permitan la paz política en Venezuela. Se ha tenido diálogos no solamente con el gobierno de Venezuela, sino también con las distintas expresiones políticas de oposición, y en ese sentido los presidentes dialogaron y consideraron que era necesario obviamente expresar su posición frente a lo que sucedió con la orden de captura de Edmundo González. Nicolás Maduro no puede reprimir de manera indefinida las aspiraciones del pueblo venezolano. Eso ha asegurado en las últimas horas la administración Biden luego de condenar el nuevo atropello, la orden de captura en contra de Edmundo González Urrutia. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado. In coordination with our partners, we are considering a range of options to demonstrate to Maduro and his representatives that their illegitimate and repressive actions in Venezuela have consequences. Fue el canciller Iván Gil quien exigió a Estados Unidos respetar la soberanía de Venezuela luego que desde Washington se rechazara la orden de detención en contra de Edmundo González Urrutia. Estados Unidos debe dedicarse a sus problemas, que bastante tienen, respetar nuestro país y nuestra soberanía. Seguiremos avanzando a pesar de su odio y las ínfulas neocoloniales. Esto en respuesta a su secretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien rechazó la medida. Un nuevo bombardeo ruso contra Ucrania dejó 7 personas muertas. Ayer, en el peor ataque en los últimos días, 53 civiles perdieron la vida. Otra vez Gavi levanta el centro, balón cerrado sobre el segundo sector, va buscando aquí con golpe de cabeza. ¡Gol! Llegó aquí, Jessica Muñoz, balón al fondo, gol. Con un gol de Jessica Muñoz a los 68 minutos de juego, la selección femenina sub-20 de Colombia derrotó a Camerún 1-0 en el Campín de Bogotá. Con este resultado, la tricolor lidera el grupo A del Mundial y con 6 puntos ya está clasificada a los octavos de final del torneo a falta de una fecha. El próximo partido de Colombia será el viernes a las 5 de la tarde cuando juegue contra México en Medellín para definir quién terminará de líder del grupo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. Atención, esta mañana hay ya 13 bloqueos en Bogotá. ¿Qué quiere decir, Felipe? Siempre la situación tiende a empeorar. Arrancamos con paro de camioneros. Hoy se están sumando algún sector de motociclistas, algún sector de taxistas, y están teniendo tal capacidad de movilización que los camioneros, Felipe, no solo están afectando temas sanitarios, porque no llegan los camiones de basura, no llegan al relleno de Doña Juana, están afectando tema de alimentos. Ya hay escasez de verduras y de frutas, de algunas en Corabastos. Están afectando el sector de la educación. Millones de niños en todo el país en clases virtuales. Así que fuera de eso, bueno, y por supuesto otros millones de gente que no encuentra transporte público, que usted ha visto y va a seguir viendo los ríos humanos de la gente que tiene que llegar a sus casas o llegar a sus trabajos caminando, o en bicicleta, o en motocicleta. Tiende todo a empeorar hoy. Eso le iba a decir, la impresión que yo tengo es que esto no solo no va a mejorar pronto, sino que va a empeorar. Y va a empeorar, Felipe, porque se están sumando más sectores y porque los camioneros dijeron que no anoche a una sorpresiva propuesta del gobierno que fue congelar el precio del diésel, en el que quedó desde el fin de semana pasado. Está más o menos mal contado, dependiendo de la ciudad, en promedio en 11.500 pesos. El gobierno dijo, dejémoslo ahí y analizamos, reestudiamos los incrementos previstos para el año entrante. Los transportadores respondieron que no. 13 puntos bloqueados esta mañana en Bogotá. Felipe García.
Hola Néstor, sí señor, la ciudad amanece como usted menciona con 13 bloqueos críticos como resultado de este paro de transportadores que ya arranca a esta hora su tercer día y que afecta por supuesto a miles de personas que quieren llegar a sus trabajos y por supuesto también a los niños que no tienen clases hoy de colegios públicos y privados. A esta hora Néstor, los puntos críticos son la avenida Boyacá con calle 66 Sur, la vía al Llano con kilómetro 0, la avenida Caracas con carrera 9 en el sector de Molinos, la carrera 10ª con calle 38B Sur, esto es en el sector de Las Lomas, la avenida Villavicencio con carrera 82, la carrera 27 con calle Primera, la vía Choachí con kilómetro 11, la avenida Bosa con autopista sur, la avenida Centenario está en la calle 13 con carrera 135 en el sector de Fontibón, la vía La Calera con kilómetro 4 más 500, la avenida Bosa con carrera 80, la carrera séptima con 171 y la avenida Boyacá con carrera 36C en el sector de Colmotores. Pero Néstor, aquí en el sur de Bogotá, en Usme, desde donde lo saludo, a esta hora la mayoría de conductores dicen que se quieren ir y que son apenas unos pocos los que mantienen el bloqueo, perjudicándolos porque ya con este son 3 días, dicen ellos, sin dormir, sin bañarse y sin ir a sus casas, y justamente nos acompaña uno de ellos. ¿Cuál es el mensaje a sus compañeros a esta hora para que los dejen ir? No, pues nosotros estamos apoyando el paro muy pacíficamente, les hemos solicitado, ya llevamos 3 días acá, que nos dejen salir al menos hasta el cierre del UAL, que hay un hotel donde podemos estar más cómodos, bañarnos, cambiarnos, comer, y obviamente acá el frío nos tiene azotados, estamos ya desde el lunes a las 8 de la mañana acá, sin podernos cambiar ni siquiera. Usted me mencionaba que son apenas unos pocos los que están bloqueando. Exactamente, los que están bloqueando son acá residentes del barrio, bajan, ellos sí pueden ir a sus casas, se cambian, se relevan, y nosotros acá esperando, frenteando el bloqueo con carros de nosotros, carros de ellos no hay acá. Muchas gracias, es lo que dicen acá Néstor los camioneros. También hay preocupación por una posible crisis en materia sanitaria en Bogotá por cuenta de la recolección de basuras. Hay varios carros, Néstor, varios carros de recolección de basura represados y está imposible el paso hacia el relleno sanitario de Doña Juana. Sobre esto, sobre la posible alerta sanitaria en Bogotá, habla sobre el alcalde Carlos Fernando Galán. Pues mira, ayer tuvimos una problemática desde ayer con este tema por la dificultad que tuvieron algunos vehículos de llegar al relleno Doña Juana. Se han afectado cerca de 80 rutas, tenemos algunos casos hasta 8 horas de retraso. Entonces nosotros sí hacemos un llamado a quienes están liderando este paro en los diferentes puntos, particularmente obviamente en la zona alrededor del relleno Doña Juana, para que permitamos... En cuanto al transporte público, Néstor, hay a esta hora más de 241 rutas afectadas y un total de cerca de 60.000 usuarios, un retraso promedio de 30 minutos. Y esta mañana incluso, Néstor, hablaba uno de los camioneros, escuche lo que mencionaba desde la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba. Portal de Suba, va a haber un mierdero. Las zonas más afectadas más bien, Néstor, son Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usaquén, Kennedy, Fontibón, Bosa y Suba, y el alcalde Carlos Fernando Galán le está haciendo un llamado insistente nuevamente al gobierno a que llegue a un acuerdo con quienes se manifiestan para evitar que los bloqueos que se presentan en Bogotá y en todo el país se sigan prolongando con el transcurso de los días, Néstor. Felipe, gracias. Y lío va a haber y está habiendo, el lío tiende a crecerse. Esta mañana las situaciones de crisis en 20 municipios en Cundinamarca. No, Néstor, como dice el transportador el que acabamos de oír, va a haber un mierdero. Bueno, ya está bien. Ya hay un mierdero. Un buen resumen, es que es muy sin bueno, duda. Porque eso yo lo veo mucho, que lo utiliza mucha gente en redes y es cuando dice, va a haber un mierdero. Claro. Pero eso es de un stand-up comedy de alguien, yo no me acuerdo de quién. No sé, Felipe, pero no. Pero es un gran resumen. Creo que Peter Albeiro. Peter Albeiro, claro. ¿Y sabes en qué termina, sí, no? Pero ¿en qué termina? Será su... Ok, bueno, será su entonces va a haber un lío, digamos. 6 de la mañana, 23 minutos. Pero ya lo está viendo y está agrandándose, Néstor, y está agrandándose. Y hay un problema en términos prácticos, Néstor, y es que pues el gobierno... digamos, de acuerdo con su talante, con su convicción, etcétera, no lo critico, solo lo pongo de presente, pues renunció al uso de la fuerza. Y es muy difícil enfrentar una situación de esta naturaleza cuando el gobierno ex ante renuncia al uso de la fuerza. Usted acaba de oír un testimonio
de una persona que dice, aquí son unos muy poquitos que viven aquí en el barrio y bajan y tapan la vía, pero nosotros no queremos estarla tapando y la están tapando con nuestros carros. Usted diría, quizá con el uso de la fuerza, con la fuerza legítima de la policía, usted quizá podría destapar ese trancón. No sé si todos tengan esa particularidad, pero ese sin duda sería fácil destaparlo. Entonces ahí hay un problema que pone al gobierno en una situación de debilidad y le toca es estar entregando. Ya ayer entregó el resto de aumentos del diésel, ¿no? Ya la ministra dijo que los otros dos no los iban a hacer, por lo menos por ahora. Héctor, la razón por la que el gobierno ha renunciado al uso de la fuerza, usted sabe por qué es. Porque el gobierno llegó a hombros de protestas como esta. El gobierno del presidente Petro, antes, hasta hace apenas meses, 3 o 4 años, impulsaba, sacaba a la gente, les decía que esto era legítimo, que había que protestar, que había que parar, que había que bloquear. Y hoy está gobernando. Y entonces no puede, le queda muy difícil hacer lo contrario a lo que predicaba cuando el gobierno y el presidente Petro promovían los paros. Al final de cuentas, esto no es un paro ya solo de camioneros, este es un paro que afecta a todo el país. Les decía, en Cundinamarca la situación más grave se presenta esta mañana en Funza. Julián Ríos. Sí, Néstor, efectivamente la situación aquí pasa a otro nivel porque los conductores de una empresa Cotransfunza han atravesado varias de las busetas aquí sobre la vía Siberia-Funza y están prendiendo en este momento llantas, tienen totalmente bloqueada la vía en ambos sentidos y poniendo en riesgo a muchas personas que están transitando por este corredor vial de Cundinamarca, del occidente de Cundinamarca. Están desde las 5 de la mañana haciendo fogatas y prendiendo llantas, no hay autoridad en este momento y la situación se complica. Julián, sí, adelante, lo estoy oyendo. Sí, le decía que la situación se complica en este punto donde muchísimas personas están tratando de pasar hacia sus lugares y está una de las señoras aquí que está viendo aquí cómo crecen estas llamas, qué piensa de lo que está ocurriendo, cómo logró pasar usted aquí. Sí, buenos días, mi nombre es Diana Méndez, pues la verdad estoy desde las 5 de la mañana, pero aquí el bloqueo fue desde las 4 de la mañana, están quemando llantas, las busetas de Cotransfunza, que pertenece aquí al sector de Funza, que van hasta Celta y la Florida y se devuelven, pues cerraron la vía, el paso por vía Quimera, Siberia, entonces no hemos podido pasar. La verdad es complicado llegar a nuestros trabajos, pero ya nos comunicamos con la jefe, nos dijo que nos devolviéramos porque es imposible pasar. Sí, es imposible pasar y muchas personas tratan de atravesar por los potreros aledaños en bicicleta, en moto y la situación es complicada porque algunas ambulancias también las hemos visto que no pueden pasar por este corredor vial. Casi se queman ustedes, les tocó como brincar ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo está la situación y qué ve la quema de estas llantas acá? Ay, no, tenaz, porque uno va para el trabajo y no se puede uno llegar. ¿Cómo pasaron por acá ustedes con esas llantas que están quemando ahí? ¿Cómo hicieron? Por un ladito, porque si no, terrible. Terrible, por un ladito. Néstor, la situación aquí pues es complicada, repetimos el punto para describirlo. Estamos delante del romboide de Siberia llegando al municipio de Funza. Aproximadamente unas 6 o 8 busetas de la empresa Cotransfunza están bloqueando la vía en este sentido, la vía que comunica a la calle 13 y también aquí a la calle 80. Julián, eso le quería preguntar. Usted está más cerca, Funza tiene 2 conexiones. La 13, donde hay un rompoín ahí al lado de la bomba, y al otro lado, hacia Cota, que es el rompoín de Siberia. ¿Este bloqueo allí en Funza es más hacia dónde? Sí señora, hacia Cota, como usted lo dice, hacia la calle 80, más hacia este lado, porque hay otros bloqueos más adelante, que es en el de la calle 13 que hemos reportado, pero este es aquí, más cerca al romboide de Siberia, y son muchas personas las que están pues afectadas porque tienen que moverse hacia la calle 80, hacia Cota, hacia Chía, para ir a trabajar a diferentes empresas. Entonces este se registra, es un bloqueo nuevo, y es donde la situación esto se está complicando porque están quemando varias llantas y pues no hay presencia de autoridad en este momento y los conductores y manifestantes están haciendo pues lo que ellos quieren acá para impedir el paso de muchísimas personas. La verdad es que no ha habido eso que usted llama presencia de autoridad en los bloqueos. Es cierto, el gobierno no ha utilizado la fuerza,
ni ha llegado la policía, a pesar de que hay alistamiento de primer grado en la policía por si acaso. Son las 6 de la mañana, 28 minutos. Está bloqueada esa entrada occidental de Bogotá por la 80. Ha habido problemas y los está viendo esta mañana por la 7ª, otra vez en la 170, 170 y pico, en donde ya hay camioneros. La amenaza en Bogotá hoy es de bloqueos por cuenta también de motociclistas y taxistas. En el norte de Bogotá, Cristian Correa. Hola Néstor, buenos días. Sí, yo los saludo desde la carrera 7ª con calle 170. En este punto están congregados los conductores en 4 de los 6 carriles que hay en los 2 sentidos, lo que quiere decir que el carril del centro está habilitado para el paso. Sin embargo, es muy importante aclarar que los cerca de 100 vehículos, o más bien los cerca de 100 conductores que hay en este punto, han instalado troncos, han instalado trozos de madera en el piso simulando reductores de velocidad, con el propósito de que los conductores de transporte particular que pasan por esta zona se detengan, reduzcan su velocidad y lean las arengas que han puesto en diferentes pancartas. Acá en este momento están algunos conductores de transporte de carga de alimentos que han sido obligados en los últimos minutos a detenerse acá. No quieren hablar en este momento con Blue Radio porque les da miedo que tengan alguna represalia por parte de los conductores que están instalados en este punto. Llevan carga de pollo, de carne, de cárnicos, de charcutería, que tienen una cadena de frío y que tienen un tiempo necesario para estar bien. Lo que les preocupa es que la carga se dañe y lo que dicen es que si esa carga se daña, tendrían que pagarla a ellos. Por otra parte, Néstor, también la situación es muy complicada en el tema educativo. Son miles los estudiantes que hoy no pudieron acceder a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas del distrito, por lo que la Secretaría de Educación tuvo que tomar estas acciones. Escuchemos precisamente lo que dijo Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá. Eso es una decisión compleja. Sabemos que los niños están teniendo interrupciones en sus procesos de aprendizaje, tienen sus posibilidades de alimentación en los colegios y de cuidado, y los padres de familia y acudientes pues tienen que hacer trabajo adicional para coordinar dónde dejar y cómo cuidar a sus hijos. Nos vimos forzados a tomar esta decisión, pero queremos realmente hacer un llamado a la sociedad, llamado a los manifestantes y a Bogotá. El llamado de la Secretaría de Educación va de la mano con el llamado que ha hecho el alcalde Carlos Fernando Galán a mediar vías de diálogo y a mediar también pues pasos humanitarios para niños, transporte de alimentos, transporte, en este caso como les contábamos acá, cárnicos. Y en este punto la situación es un poco tensa por lo que les contaba de que los conductores están obligando a algunos conductores de carga a parquearse porque no están participando de la manifestación, lo están haciendo con palos, incluso se alteran los ánimos, por lo que ellos se han visto obligados a detenerse, así lleven sus cargas. Nosotros seguiremos atentos a lo que ocurre, Néstor, hacia el norte de la ciudad. Por el momento en el portal del norte y en el portal de Suba no se habían presentado grandes afectaciones, algunos pequeños bloqueos, pero la movilidad hacia el norte de Bogotá igual es complicada a consecuencia de este paro de camiones. Julián, este bloqueo de los camioneros allí en la Cristian, perdóneme, este bloqueo de los camioneros en la 7ª que estamos viendo, Felipe, aquí están las imágenes en YouTube, este bloqueo es un bloqueo, digamos un poquito, bueno, decente y a medias, digamos, porque parcial, parquean los camiones al lado y lado, pero dejan un carril de manera que pueda pasar. Esto mismo fue lo que hicieron ayer, por ejemplo, en la Circunvalar. Entonces ellos saben que lo que les corre pierna arriba, Felipe, si llegan a bloquear totalmente la 7ª. Así que lo que hay es no un bloqueo total, sino un bloqueo parcial con pasos restringidos. Mire usted los vehículos parqueados allí al lado y lado, pueden pasar algunos carros. Ahora la gente por miedo creo que está evitando salir en estos días en Bogotá, Felipe. El tráfico ha estado paradójicamente más suave en Bogotá en estas últimas horas. Sí, pues por lo que decíamos ayer, Néstor, salvo que sea indispensable salir, pues es que ¿a qué sale usted? A buscar problemas, Felipe. Sí. Les sugiero que estén pendientes. Ahí están las imágenes en el canal de YouTube para quien quiera conectarse. 6:33 minutos. El gobierno le propuso anoche a los camioneros congelar tarifas del diésel, sacrificar las 2 que están previstas para el año entrante, y a eso, increíblemente me parece, es una buena oferta, los camioneros dijeron que no. Ellos quieren y están jugados para que el presidente Petro revoque, y es un pulso ya directo entre el gobierno y los camioneros, revoque el aumento del diésel del fin de semana pasado, que es el florero de Llorente la causa de este paro. 6:33 minutos, Juan Esteban Quintero.
Néstor, buenos días. La capital del país y otros 10 departamentos siguen con bloqueos y problemas de movilidad por el paro de camioneros que inició desde el lunes tras la serie de inconformismos del sector por la resolución que aumentó el precio del diésel y que no se le reconozca el precio del sistema de compra eficiente SISETAC, el cálculo de los costos logísticos y operativos del transporte de los fletes. Desde muy temprano, decenas de conductores expresaron a las afueras del Ministerio de Transporte sus preocupaciones antes de abordar una reunión clave que iba a contar con el ministro de Hacienda y el ministro de Minas y Energía. Queremos hacer que nos respeten el SISETAC. Desde que nos respeten el SISETAC y se haga valer el SISETAC, con eso podemos ir avanzando bastante. Pues no es que paremos el país, lo que pasa es que si no se hace productivo para nosotros como transportadores movernos, pues lo mejor es dejar los carros parqueados y esperar qué pasa, a ver si podemos seguir trabajando o qué vamos a hacer, porque es que nosotros tampoco podemos seguir moviendo el país donde no tenemos garantías de ninguna clase para poder trabajar. Pero con el paso de las horas, la esperanza de un acuerdo se fue desvaneciendo con la postura del presidente Gustavo Petro mediante un trino, donde manifestó que el gobierno no iba a ceder ante las pretensiones de tumbar la resolución que aumentó el pasado 31 de agosto 1.904 pesos el galón del diésel. Alejandro Quiroga es presidente de la Asamblea Nacional de Transporte. 5 horas, la conclusión es que el gobierno, en medio de la conversación, encontramos un tuit del presidente con los taches arriba en respuesta a las peticiones del pueblo transportador, cosa que no ayuda mucho a concertar ningún diálogo. El mediodía fue la oportunidad para que la ministra de Transporte, María Constanza García, llevara al despacho del presidente las peticiones de los transportadores a Casa de Nariño. Sin embargo, tras un encuentro de más de 4 horas que terminó molestando aún más al gremio por las demoras, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, condicionó la negociación siempre y cuando se levanten los bloqueos. Solicitamos a todos estos protestantes en todo el país que levanten esos bloqueos, que el gobierno tiene un compromiso de seguir dialogando. Fue en ese momento que el gobierno hizo la propuesta de congelar el precio del diésel en sus próximos 2 incrementos hasta que se logre un diálogo amplio con el gremio. Así lo expresó la ministra de Transporte, María Constanza García. De que no habrán otros incrementos en el corto plazo hasta tanto no demos una discusión en los términos que le estamos manifestando. Lo que genera una respuesta de rechazo por parte del gremio de transportadores. Nosotros no aceptamos las propuestas por parte de ustedes como Ministerio de Transporte y somos respetuosos de nuestras bases y vamos a salir a hablar con ellos. Ellos son los que deciden. Pero además de que no hubo acuerdo, otros sectores se sumaron al paro, como los moteros y los taxistas. Al término de la reunión, Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, fue claro en decir que no van a dejar las calles ninguno de los miembros de las bases camioneras. Las bases camioneras también se mantienen en que no pueden tener este sobrecosto. Entre tanto, sobre los bloqueos, la Fiscalía abrió indagación por 36 casos en donde se han registrado cierres en Bogotá, la región del Magdalena Medio y otros 3 departamentos. Pues dice la Fiscalía que no se pueden vulnerar los derechos de la población y que hay eventos que no constituyen la protesta pacífica. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 37 minutos y mientras el país permanece afectado por los bloqueos de los camioneros, también hay bloqueos y crisis en la paz total del presidente Gustavo Petro, que se puede contar en 3 actos. El primero es la inexplicable decisión de nombrar como gestor de paz a alias Firu, cabecilla de las disidencias de las FARC, que había sido detenido el pasado 23 de julio en carreteras de Antioquia en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, es decir, en una carretera del gobierno, con armas y dinero en efectivo en su poder. Alias Firu es uno de los más peligrosos criminales de Antioquia, procesado por homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir y reclutamiento de menores de edad, entre otros, responsable del asesinato de miembros de la fuerza pública y quien permanece en la cárcel luego de haber sido capturado en flagrancia en ese episodio. La gran preocupación que existe es que el paso siguiente será seguramente la solicitud que hará el gobierno del presidente Gustavo Petro para que la fiscal general Luz Adriana Camargo suspenda las órdenes de captura contra Firu en virtud de su nueva condición de gestor de paz, cuyas funciones y alcances no están claros, en particular frente a la necesidad
necesidad de garantizar que obligatoriamente el criminal Firu no vuelva a delinquir. La designación de Firu como gestor de paz es una mala señal para los colombianos, a quienes les cuesta entender por qué hay tanta laxitud del gobierno con algunos de los más peligrosos criminales sin tener una garantía real de su intención de paz. El segundo acto que retrata la crisis de la paz total es la denuncia que hizo el alto comisionado de paz Oti Patiño en el Congreso sobre la intención del Clan del Golfo, el más poderoso grupo de narcotraficantes y delincuentes comunes en el país, de tomarse la ciudad de Quibdó, capital del departamento de Chocó, uno de los más afectados por la violencia entre diferentes grupos ilegales. Ante esta situación, la clave primero es saber cuál será el plan del ministro de Defensa Iván Velázquez para garantizar la seguridad de los quibdoseños ante la grave amenaza del Clan del Golfo, mientras que en segundo lado, este acto violento debería significar un alto en el camino en el proceso de paz y sometimiento que intenta el gobierno nacional. El tercer acto, que muestra la crisis de la paz total, tiene que ver con los recurrentes atentados terroristas cometidos por los delincuentes del ELN, intentando someter al Estado y doblegar al gobierno para que acceda a sus peticiones para reanudar el cese del fuego bilateral. El acto terrorista más reciente cometido por el ELN ocurrió ayer en el oleoducto Caño-Limón Coveñas, uno de sus objetivos favoritos desde hace décadas, en zona rural del municipio de Cubará, en el departamento de Boyacá. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:40 de la mañana. Mientras la paz total arde, el gobierno apaga un fuego, aunque temporalmente. Como estaba anunciado, Thomas Greg & Sons seguirá imprimiendo pasaportes hasta el próximo año, septiembre del próximo año. A ese fue el acuerdo al que llegó la multinacional con el gobierno para no afectar la expedición de ese importante documento de identificación. Y con este pacto, con este acuerdo, se pone fin también temporalmente a la incertidumbre por la improvisación del gobierno Petro, que se empeñó en sacar a Thomas Greg sin tener un plan B. También se pone freno de mano a la idea de entregarle por lo menos ya mismo la fabricación de los pasaportes a la imprenta nacional que no tiene experiencia. En un año, la responsabilidad de recibir, procesar datos y expedir pasaportes ya no será de Thomas Greg, sino de un país que tendrá esa responsabilidad por 10 años. El país aliado del que tanto hablaron será Portugal, que se espera produzca los pasaportes en una planta ubicada en Colombia. No se conoce de momento el valor de la oferta de Portugal, que hará una donación y que fue escogido en un grupo de 5 países. Si implicaría un alza en el valor final que pagamos los colombianos por la expedición de nuestro pasaporte, y así va la novela de este asunto, de este importante contrato con el gobierno, que ha tenido que agachar la cabeza por segunda vez y recurrir a Thomas Greg & Sons, que se ha empeñado el gobierno en sacarlo para que un extranjero no tenga a su cargo la producción de los pasaportes, pero que terminó dando la vuelta para terminar en el mismo punto, quitándosela a una empresa para dársela a un externo, con una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos por el capricho del presidente Petro. Al final de esta novela, lo que pueden tener por certeza los colombianos es la tranquilidad de un año, porque producto de este nuevo acuerdo con Thomas Greg & Sons, que no le gusta al gobierno, no se va a imprimir pasaportes con dificultad. Se va el fantasma de las filas y los traumatismos a partir del 2 de octubre de este año, cuando se acaba la primera prórroga al contrato que venía funcionando perfectamente desde hace 17 años. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:42 y en materia económica, obviamente la noticia es el paro camionero, que afecta a 15 departamentos y que comienza a impactar la vida diaria en todos sus aspectos: distribución de alimentos, combustibles, comercio, tránsito de ambulancias, servicios de recolección de basuras. 1.600.000 pasajeros de Transmilenio, millones de niños y jóvenes en colegios y universidades, miles de trabajadores oficiales que tienen que quedarse trabajando desde sus casas, centenares de colombianos con vuelos domésticos e internacionales, servicios de hoteles, alojamiento y turismo, operaciones de varias industrias, con la ANDI recomendando a las empresas implementar teletrabajo y con pérdidas en general
para todo el país. Caso, por ejemplo, del Meta, gran despensa de alimentos de Colombia, con pérdidas diarias de más de 60.000 millones de pesos según Fenalco, y en Boyacá, por otro lado, con más de 500 toneladas de alimentos atrapadas en bodegas y más de 600 millones en pérdidas diarias de lácteos. En Bogotá hay escasez de habichuela, lechuga y cebolla según la SAC, un 60% de incremento en frutas y verduras en las grandes plazas de mercado de la ciudad según la Personería de Bogotá, 30% menos de camiones entrando a Corabastos, hasta 80% menos de ventas del comercio según Fenalco Bogotá, dificultad para mover arroz, pollo y huevos en ciudades como Bogotá, pero también como Medellín. En Cali hay escasez de carne y de verduras, con la carne subiendo más de 500 pesos el kilo en estos 2 días y las frutas y las verduras aumentando 10% en plazas de mercado y principales centros de abastecimiento como Santa Elena. Materiales de construcción como madera, cemento y acero sin poder moverse a lo largo y ancho de 15 departamentos. Productos importados desde el Ecuador, también varados por los bloqueos de camiones en la vía panamericana. En general, un largo etcétera de productos y alimentos y, por supuesto, perecederos que comienzan a perderse, que escasean y que comienzan a hacer subir todo de precio, recordando así las peores escenas de una película que ya vivimos en el año 2021, cuando el paro nacional se extendió por más de un mes, dejando 3.000 millones de dólares en pérdidas económicas según el Ministerio de Hacienda y una inflación para los pobres del 1.5%. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 44 minutos. Mientras el país está en este paro camionero, en el Congreso el gobierno le sigue apostando a sus reformas. Llegó el momento de la reforma a la educación 2.0. El gobierno Petro radicó ayer la reforma a la Ley 30, que en resumen lo que busca es cambiar la financiación de la educación superior. El cambio sería que la plata se asigne según el índice de costo de la educación superior, ICES, que es un índice que entrega el DANE, y no dependiendo de la inflación, que es lo que pasa hoy, que espera el gobierno sea la manera de asignarle más plata a la educación superior. Ese es el proyecto del ministro Daniel Rojas Medellín, es la reforma 2.0, porque hay que recordar que el primer intento del gobierno por cumplir esta, que fue una promesa de campaña, le costó el puesto a la exministra Aurora Vergara. Insiste el nuevo ministro en que se necesita modificar la financiación para que esas instituciones de educación superior sean adecuadas y sostenibles, entendiendo que parecido al sistema de salud, en el sistema de educación también falta plata. El principal argumento de este proyecto es que Colombia invierte hoy el 0,4% del PIB en educación y se requiere que ese porcentaje llegue por lo menos al 1.2%, que es más o menos lo que invierten países de la OCDE. Si bien el proyecto hoy ya tiene el respaldo de varias instituciones, lo han analizado expertos, la academia, que es la involucrada, todavía no tiene aval fiscal del Ministerio de Hacienda para saber cuánto vale esta reforma. Y es que el aval fiscal se está convirtiendo literalmente en la piedra en el zapato de las reformas del gobierno. Es la misma razón por la que no se ha radicado la reforma a la salud 2.0, lo que significa que existen los proyectos que siguen caminando y buscando acuerdos políticos, pero que todavía nadie sabe cuánto vale. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento.
Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros. 6 de la mañana, 48 minutos. Bienvenidos quienes llegan a esta hora. Ya les cuento porque hay novedades, hay bloqueos esta mañana en el departamento de Antioquia. Está bloqueada también, Felipe, la salida de Bogotá por patios. Está la salida hacia La Calera. O sea, hacia La Calera. Estos son dos carrilitos. Si meten una tractomula, ya con eso se bloqueó, ¿no? O sea, hay vías en que no se necesita mucho para bloquear, que es el caso de patios. Y La Calera y esos condominios y esas casas de habitación que hay allí se han convertido en lo que se llama técnicamente, Felipe, ciudad dormitorio de Bogotá. Mucha gente que vive allí, así que hay problemas para quienes están ubicados allí en esa zona oriental de Bogotá. En el departamento de Cesar se están completando 2 días de bloqueo. En segundos, novedades. Y en Santander acaban de cerrar la vía otra vez entre Bucaramanga y Palo Negro. En segundos ya les actualizo con imágenes de esta mañana para quienes quieran ver la situación. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Siempre quiero tener las mejores emociones para comenzar el día. Y nada, a ganarle a todas las situaciones difíciles que haya. A todas. Vamos a ganarle a todas. Tema de hoy, padre. Oiga, ¿sabe que estoy impresionado por los Paralímpicos? Estoy realmente... Es que ya son, ¿cuántas? ¿14 medallas? Permítame, le actualizo, padre. 16 medallas porque ha sido una madrugada y mañana absolutamente exitosa, ya les vamos a contar. Esta mañana medallas en París. Pero muchas hemos conseguido en paraatletismo en la jornada de hoy en el estadio de Francia. Yo tenía 13 y mire. Sume 3 más. 3 más. Ya estamos en 16. Bueno, es una buena noticia, Ricardo, claro. Buenos días. Buenos días, Néstor. Pero además, Néstor, yo creo que ahí hay historias. Yo creo que usted tiene razón. Lo que está pasando con los deportistas de los Juegos Paralímpicos es épico. Sí, claro, esa es la palabra. Ahora los pelados usan esa palabra, épico. Es que yo soy un pelado. Yo soy épico. 6 de la mañana, 50 minutos, y me va a hablar de historias. Sí, de paralímpicos, de historias, claro. Detrás de cada uno de esos deportistas hay una historia maravillosa. Pero no solo los que ganan las medallas, de todos los que llegan y hay una actitud ante la vida, ¿no? Porque yo todavía estoy pensando en Crispín cuando dice, no, es que el bullying me hizo fuerte. O sea, eso es una actitud ante la vida. Y eso algo nos tiene que enseñar. Ya viene el padre Linero hablando de superación, hablando de las historias de los Paralímpicos. Ya viene Ricardo Rego a propósito con las buenas noticias deportivas. En medio de todo esto, en medio de paros y dificultades, mire, ¿por dónde comenzamos? Lo más calientito, les decíamos, para atletismo. En el lanzamiento de jabalina y en el salto largo hemos cosechado 3 medallas. Ya les vamos a contar el panorama en la jornada de hoy. En la jornada de hoy, tempranito, en el Stade de France. Medallas de... lanzamiento de jabalina, plata y bronce. Sí. Y en el salto largo, bronce para Colombia. Este es un caso, me parece, de estudio, Ricardo. ¿Por qué nos va tanto mejor en Paralímpicos que en los Juegos Olímpicos? En donde la verdad este año nos fue regular tirando a más. Sí, ¿verdad? de acuerdo, no estuvimos dentro de las expectativas planteadas. Por el contrario, lo de los Paralímpicos es absolutamente destacable. Ya llevamos 4 medallas de oro, simplemente para contextualizar un poco la estructura de lo que está pasando. Por otro lado, en segundo lugar, y no menos importante, lo vivido la noche anterior en el Campín. ¡Qué equipo! Qué capacidad, qué tenacidad tiene nuestra selección Colombia femenina. Qué sufrimiento. Bueno, también. Repartieron zapatos las de Camerún. Pero todo. Qué rival durísimo tuvo Colombia, qué partido complejo. Y al final lo destrabó con un cabezazo fabuloso de una llanera con un corazón gigante. ¿Es llanera? Jessica Muñoz, sí, es llanera. Veo hoy en el colombiano de Medellín que dicen que es paisa. No. Ella es llanera. Lo que pasa es que se formó futbolísticamente en formas, permítame la redundancia, en formas íntimas. Jessica Muñoz. Sí, su casa, formativamente hablando, ha sido Medellín. Pero es de sangre llanera, nació en el llano y es el gol que nos vale hoy la clasificación a los octavos de final del Mundial Femenino. Cuando a uno comienzan a reclamarlo 2 regiones, quiere decir que está haciendo bien las cosas, algo bueno, ¿no? Está pasando, sí, señor, tiene toda la razón. En Villavicencio dicen que es llanera y en Medellín dicen que es paisa, se llama Jessica Muñoz, fue la autora del gol de anoche de la Selección Colombia. 6 de la mañana, 52 minutos, antes de los deportes les actualizo la situación del paro esta madrugada en Colombia.
Y atención, el paro que había estado suave en el departamento de Antioquia está llegando en este momento a Medellín. Hay 2 puntos bloqueados esta mañana. Héctor Santamaría. Pues Néstor, un nuevo día de bloqueos específicamente en la autopista Medellín-Bogotá, en el municipio de San Luis, donde no solo protestan por el aumento del combustible, sino por el mal estado de la troncal, donde no hay intervención por parte del Invías. También hay cierre en la salida del municipio del Carmen de Iboral, que comunica Río Negro, donde está el aeropuerto José María Córdoba, en el oriente de Antioquia. Varias personas con vallas y también ya han bloqueado con camiones el paso por esta importante vía. A la hora. Ya la situación se está complicando con el pasar de las horas en el área metropolitana de Medellín, donde se esperan salgan 80 vehículos, incluidos taxistas. Ya comenzó el cierre en el municipio de Bello, Néstor, sentido norte-sur, donde partieron desde el sector de Niquía, el antiguo peajito social, y harán un recorrido hasta la avenida San Juan en Medellín para tomar la regional y nuevamente empalmar hacia el norte. Pero en el sur, también en minutos, sale desde la variante de Caldas un grupo de taxistas que empalmarán con la avenida regional, nuevamente también tomarán hacia la avenida San Juan y volverán al sur. Así que será una mañana de congestiones en el área metropolitana, por lo que le están pidiendo a viajeros que van al oriente de Antioquia, al aeropuerto internacional, que salgan temprano debido a esta situación, Néstor. Por estas imágenes, ¿estas son las de Guarne, autopista Medellín-Bogotá? Hay unas en Guarne y otras en San Luis y otra en el peajito social de Bello. Eso es en Bello, Néstor. Eso es en la entrada que llegan desde la costa Caribe y también de los Santanderes allí en Bello, que es la entrada norte hacia la ciudad de Medellín. En Bello, esta es la situación esta mañana, 6:55 Pero la advertencia no solamente, Néstor, buenos días, no solo es para la gente que está en Bello, la gente que está en Antioquia intentando llegar al aeropuerto. La Aeronáutica Civil está esta mañana emitiendo un breve pronunciamiento diciendo que ante las dificultades de movilización le recomienda a los usuarios que se contacten con las aerolíneas para mirar en qué está su vuelo, para mirar si hay cambio en el itinerario y que adelanten el trayecto producto, por supuesto, de los bloqueos, intentando que deben llegar más temprano al aeropuerto. En los aeropuertos, porque están cerrando vías hacia los aeropuertos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en este momento en Palo Negro, en Bucaramanga, en donde la situación cada mañana ha sido igual? Tiende a complicarse allí en el departamento de Santander. Mire que allí comenzaron los bloqueos, claro, y allí está lo más grave. Pero mire, no solamente la ciudad de Bucaramanga, Néstor, los habitantes o quienes están, por ejemplo, en San Gil, quienes están, por ejemplo, en Barichara, no han podido salir de esa zona porque está bloqueado el paso. La situación es bastante difícil. Va a resultar más fácil hacer la lista de los sitios en donde no hay bloqueos. Desde la vía Bucaramanga-Palo Negro, en el camino al aeropuerto, Verónica Rincón. Néstor, pues muy difícil y además caótica la situación aquí en el puente Flandes, donde me encuentro, y es un punto estratégico para llegar hacia el aeropuerto Palo Negro, donde han tenido inconvenientes no solo los viajeros, sino también todas las personas que se desplazan desde el municipio de Girón, porque este es un puente que conecta además con la zona industrial que va hacia Centro Abastos y la calle 45 también, que es una vía principal de aquí de Bucaramanga. Aquí están atravesados vehículos de carga y también volqueteros que se han unido desde ayer a esas manifestaciones del paro de camioneros, y la gente está tratando de todas las maneras para poder llegar. Algunos hacen transbordo, pero les es muy difícil porque durante todo el trayecto que hay desde Bucaramanga hasta el municipio de Girón, que son 7 kilómetros, hay 3 bloqueos, entonces les toca caminar y estar haciendo transbordo. Una de las señoras afectadas iba para su trabajo, ¿a qué horas? ¿Cuánto lleva acá esperando? Y pues definitivamente no va a poder llegar. Ya llevo 1 hora, sí, entraba a las 7. No, es imposible, el paso está imposible no hay medio de transporte. Por ejemplo, yo me desplazo en bus y en estos momentos no hay cómo, y ni motos. Claro, ¿y usted aspiraba a llegar acá, poder ir caminando unos metros, conseguir una moto y poder llegar? Pues sí, esa era la idea, pero también esto está muy costoso, entonces no vale la pena uno pagar la gana, como se dice, porque se están cobrando 15, 20 mil y ahí se nos queda el sueldo y el día. Claro, y así como ella, pues muchísima gente tratando de llegar. Algunos ya han tomado hasta videos diciendo que están en medio del trancón y que no pueden llegar a trabajar. Obviamente eso afecta también a los pasajeros que van al aeropuerto Palo Negro hacia diferentes regiones del país, Néstor.
y ponen la bandera de Colombia allí en ese bloqueo. Gracias, Verónica. 6:58 a.m. Levantaron el bloqueo que había en Valledupar, pero esta mañana el Cesar, el resto del departamento está paralizado. Vanessa Saldarriaga. Néstor, efectivamente hacia las 9 de la noche logró firmarse un acuerdo entre los transportadores de pasajeros intermunicipales e interdepartamentales y también los camioneros con la alcaldía de Valledupar para levantar el bloqueo que tenían sobre las 3 vías nacionales que conectan a Valledupar con el resto del país. Sin embargo, no es el mismo panorama que se está dando para las vías de San Alberto, también para las de el municipio, en este caso estamos con bloqueos en San Alberto, Pailitas y Aguachica. Allí hay una larga fila de vehículos debido a que los camioneros están apostados incluso con cadenas para evitar el paso de otros vehículos. Esto ya está teniendo repercusión en el precio de los alimentos, especialmente en el bulto de la papa, que por ejemplo la semana pasada estaban 80,000 pesos y hoy se puede conseguir en 180,000 pesos. Para que tengamos una idea de la afectación que se está generando por este paro de camioneros en Valledupar, de 30 camiones que ingresaban a la central de abastos, hoy solo lo hicieron 6. Y eso para transportar especialmente alimentos de otras zonas del país que no provienen de los Santanderes. También la situación está golpeando fuertemente al sector educativo, donde se están afectando las clases en algunos municipios, como es el caso de Agustín Codazzi, de La Jagua, donde principalmente los docentes son en este caso habitantes del municipio de Valledupar. Importante mencionarles que están alertando a los habitantes de los diferentes municipios del Cesar que por favor se abastezcan de gasolina, pues no descartan que para el día de mañana empiece escasez de combustible, Néstor. Vanessa, gracias. Esos 3, Pailitas, San Alberto, Aguachica, están al sur del Cesar, son la vía de comunicación con Santander, que es, repito, esa zona oriental de Colombia, la más afectada por el paro esta madrugada. 6:59 y en Patios, que es la salida hacia La Calera, las tractomulas que instalaron allí están bloqueando totalmente la entrada y la salida hacia Bogotá. Cristian Correa. Hola Néstor, sí, buenos días. La novedad en este tema de movilidad por consecuencia del paro de camioneros está en el sector de La Calera. Es más cerca esta vez el bloqueo al sector de La Virgen, desde donde muy temprano esta madrugada los camioneros instalaron sus vehículos, llantas, piedras y están obstaculizando la entrada y la salida del municipio. Aunque se ha visto afectada la entrada a La Calera a esta hora, a consecuencia de las dinámicas laborales, es más la afectación para quienes están tratando de llegar a Bogotá. Usted lo decía hace algunos minutos, muchas personas viven en La Calera, pero trabajan en Bogotá, por lo que se están viendo muy afectados. Llevan desde las 4:30, 5 de la mañana atrapados en este trancón y no ven hasta el momento una solución. La Secretaría de Movilidad de Bogotá ha enviado hasta ese punto a sus gestores, sin embargo, el diálogo con los conductores pues es complicado en este momento. Néstor, otra actualización también es que hace algunos minutos, a pesar de que muy temprano estuvo operando con